la semana anterior, Pastor Daniel Trápala nos compartió el tema Pablo. Esta semana, Pastor Daniel Trápala nos comparte el tema Cornelio, de la serie El Evangelio para Todos. Y el versículo de la semana es: Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hechos 10, 34 y 35. Te invito a que compartas este versículo con tu familia y te hagas las preguntas: ¿qué aprendo de Dios y qué aprendo de mí? Y vamos a orar. Cierren sus ojos un segundito más, por favor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias te damos por tu palabra. Muchas gracias te damos por lo que tú nos quieres hablar y enseñar y ministrar y animar y consolar y edificar en este día por tu Espíritu Santo, por tu palabra, Señor. Nosotros nos ponemos en tus manos para escuchar y para hablar, Señor, tu palabra. Dependemos de ti, de tu gracia, del poder de tu Espíritu Santo, para lo que tú quieres hablar a tu iglesia el día de hoy. No somos nosotros, eres tú. Todo se trata de ti, tú estás en todo y eres el centro de todo, Señor. Y en este momento, como en todo el servicio, te damos todo el honor y toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza. Tú eres todo, Señor Jesús. Gracias, Padre. Y levantamos delante de ti las peticiones que hay en la cajita de yo no sé, porque nosotros no sabemos cómo resolver las cosas, pero tú sí sabes. Nosotros no sabemos cómo resolver nada, Señor. Creemos que sabemos, pero a la mera hora nos damos cuenta que no sabemos nada, pero tú lo sabes todo, Señor. Y cada enfermedad, cada problema económico, cada problema matrimonial, cada problema familiar, relacional, cada problema de adicciones, Señor, lo ponemos delante de ti en el nombre de Jesús. Las necesidades de protección, de salvación, de sanidad, de reconciliación, todo lo ponemos delante de ti, Señor, porque nosotros no sabemos cómo hacerle, pero tú sí sabes. Y no solamente sabes, tú puedes. Y nosotros rendimos nuestro esfuerzo, nuestro orgullo, nuestra aparente sabiduría, inteligencia para la solución de problemas y te dejamos a ti que tú hagas como tú quieras, Señor. Confiamos en ti, declaramos nuestra confianza y nuestra dependencia de ti en cada situación, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén, amén, amén. Antes de entrar en el tema, quiero darles 3 avisos muy rápido. Número 1, mañana es nuestra noche de alabanza del grupo de varones a las 7:30 allá abajo en el salón de usos múltiples. Sí, yo voy. 2, el miércoles 19 de julio tenemos bautizos en playas. Miércoles 19 de julio tenemos bautizos en playas. Si usted no se ha bautizado, si tú no te has bautizado, según la Biblia, lo único que necesitas, el único requisito es creer, de veras creer de todo corazón, como hemos estado aprendiendo lo que dice la palabra, que Jesús es el Señor. Y habiendo entendido que Él fue el que nos perdonó, el que limpió nuestros pecados, el que nos salvó con su sangre, habiendo entendido que Él tomó nuestro lugar, que nosotros deberíamos haber estado en la cruz, y Él tomó nuestro lugar y pagó por nuestros pecados, lo único que queda es bautizarse, y lo vamos a ver también el día de hoy. Y número 3, JASPE, el Congreso de Mujeres. ¿Han visto la publicidad que está en las escaleras y acá en el friso? JASPE, nuestro Congreso de Mujeres, se abren inscripciones y apunten la fecha en su agenda, sábado 30 de septiembre. Sábado 30 de septiembre, Congreso de Mujeres JASPE. El día de hoy se abren inscripciones, ya se pueden acercar a preguntar más información, pedir más información en la mesa allá atrás. Y bueno, al final vamos a orar por nuestros graduados y se van a poder tomar la foto. ¿Ya vieron qué bonito está eso? ¿Verdad que está bello? A ver, ¿quién hizo eso? Ay, como los niños, ¿quién hizo eso? Levanten la mano los que ayudaron a colaborar. Ayudaron a colaborar, ¿eh? Allá atrás, miren. Bien. Felicidades, quedó hermoso, quedó bello, gracias, muchas gracias y lo vamos a disfrutar mucho tomando muchas fotos y van a poder comprar sus fotos impresas igual que la vez pasada del Día del Padre, pudieron comprar sus fotos. ¿Quién tiene sus fotos del Día del Padre? A ver, ¿dónde las pusieron? En el espejo. ¿Dónde más? ¿Se la llevó al trabajo? Muy bien, buen lugar.
en la sala, en el refri. Qué padre. Yo los puse las dos mías en un cajonero que tenemos ahí enfrente de la cama. Entonces, cuando estoy acostado y abro los ojos, casi, casi es lo primero que veo. Y padrísimo, padrísimo. Entonces van a poder tener sus fotos de sus graduados impresas igual por 50 pesos y van a estar apoyando a la compra de la cámara para fotos que necesitamos aquí en la iglesia para no necesitar o no depender si viene o no viene la persona que presta la cámara. Y aparte, un día no se nos vaya a caer y romper y no, ¿para qué quieres? Entonces, estamos apoyando en eso, ¿sale? Ok, vamos al mensaje. La semana pasada aprendimos sobre la forma en la que recibió el Evangelio un fariseo, perseguidor de la iglesia. Podríamos decir la persona más mala del mundo. De hecho, él mismo dijo, Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y a lo mejor alguien puede decir, no, 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 yo fui más malo que Pablo. Y Pablo dice, ¿tú mataste cristianos? Y dices, no. O a lo mejor sí, ¿sabes? Pero él ya apartó el primer lugar. Así que te ganó. Pero conocido después como el apóstol San Pablo. Aprendimos que Dios ama a los fariseos. Aprendimos que los fariseos necesitan un encuentro con Jesús y con la iglesia. Y hablo de fariseos en sentido figurado, ya no hay la secta de los fariseos como tal entre nosotros, pero hay hermanos que parecen fariseos. Entonces necesitan un encuentro con Jesús y con la iglesia y necesitan reconocer a Jesús como Señor. Y con llamarle Señor significa que nos estamos sometiendo a Él. ¿Estamos de acuerdo? Hoy vamos a estudiar cómo recibió el Evangelio una persona totalmente distinta. Cornelio era un centurión, un oficial del ejército romano a cargo de 100 soldados. Por eso era el nombre de centurión. La centuria era un grupo de 100 soldados, una compañía. Su base militar y su hogar estaban en Cesarea. Cesarea era un puerto israelí en el mar Mediterráneo, nombrado así en honor a César Augusto. El puerto era una colonia de legionarios romanos veteranos, así que había muchos militares retirados. Probablemente Cornelio y sus amigos eran ese tipo de personas. Y vamos a leer el capítulo 10 del libro de los Hechos y lo vamos a leer completo. Así que si me acompañan, por favor, vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos, capítulo 10. Vamos a leer la historia completa directamente del autor. Ya lo tengan, digan amén, por favor. ¡Ay, qué rápidos! ¡Qué bueno! Si ustedes no están familiarizados con su Biblia y están abriendo ahí buscando, están los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y luego Hechos. ¿Listos? No, un minuto más. Hechos capítulo 10. Y vamos a leer el capítulo completo. ¿Cómo me encantaría si tuviéramos el tiempo suficiente y se me hubiera ocurrido antes? Porque se me ocurren cosas a la mera hora. Habría llamado varios de ustedes para que hicieran la lectura como si fueran personajes y hubiéramos hecho dramatizado todo el capítulo. Hubiera estado genial. A la otra. Aquí está el primer actor, ya se apuntó. Bueno, imagínense lo dramatizado, ¿sale? Porque no quiero tardarme demasiado en esto, pero escucha, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que vienen siendo las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo.
Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, que viene siendo mediodía. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Está nuestro pasaje de la semana. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro:
¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¡Wow! ¡Wow! Qué impresionante historia, ¿sí o no? Si alguien te lo platicara en estos días, no se lo creerías, ¿verdad? Si alguien te lo contara, fíjate que así, 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 wow, es demasiado, demasiado. Pero vamos a ver cuatro cosas en este pasaje. Quiero resaltar cuatro cosas. Hay muchísimo, hay como para un año de predicación aquí en estos versículos. Pero vamos a ver cuatro cosas nada más. La primera, número uno, ¿quién era Cornelio? Era un varón piadoso, temeroso de Dios, generoso y que oraba siempre. Y conmigo, piadoso, temeroso de Dios, generoso y que oraba siempre. O sea, era un tipazo. Era súper curada, Cornelio. Era bien buena onda, porque era piadoso, porque era temeroso de Dios, porque era generoso y porque oraba siempre. Nomás le faltaba ser cristiano. ¿Has oído eso? Es que conozco una persona tan buena, tan buena, tan buena, que nomás le falta ser cristiano. Y a veces tenemos esta idea de, pues como es tan buena, pues no, pues ya, yo creo que Dios sí lo perdona. Pero igual que Cornelio, le falta todo. Si le falta conocer a Jesús, le falta todo. No importa qué tan buena sea una persona, qué tan bien se porte, qué tan piadoso, qué tan temeroso de Dios, qué tan generoso sea. Si no tiene a Jesús, no entra al cielo. No importa lo bien que te portes y cuántos puntos creas que tienes en tu cuenta celestial, si no tienes a Jesús, no entras. Porque Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces no es una balanza donde van a poner tus acciones buenas y tus acciones malas y a ver cuál pesa más y si pesan más las buenas que las malas. Entonces Jesús te va a decir, pásale. Conocer a Jesús es lo que necesitamos. Y entregarnos a Cristo es lo que necesitamos. No importa qué tan buenos seamos, si no nos entregamos a Cristo, no es suficiente. ¿Ven? Y es increíble esta partecita, este detallito donde parece que Dios dice, mira, estás haciendo todo bien. Estás haciendo todo súper bien, nada más te falta un detalle. Y manda a llamar a Pedro para que te explique. Uf. Sí, esta gente tan buena, tan buena, tan buena, que nada más le falta conocer a Jesús. Todo bien, nomás te falta un detallito. Necesitas creer en Jesús. Pedro te va a explicar. Y otra vez, igual que lo vimos con Pablo, cuando Ananías, ¿se acuerdan? Nombre y dirección. Ahí está igual, nombre y dirección. En esta calle, en esta casa, en esta ciudad, en la casa de tal persona, a uno me encanta. Podría haber dicho nada más Pedro, pero no, uno que se llama Simón y que le apodan Pedro. Para que no haya duda de quién era al que tenía que mandar a buscar. Con nombre y dirección la palabra. Número 2. Estás anotando número 2, yo le puse logística del reino. Logística del reino. Cuando hablamos de logística en términos seculares, ¿qué piensan? ¿Quién ha oído la palabra logística? Ok, no muchos. Entonces, si les digo qué piensan, pues menos, ¿verdad? Vamos a explicar un poquito. Logística significa literalmente ponerse de acuerdo. Literalmente significa ponerse de acuerdo. Cuando empezó en los 90 el tema de la globalización, en el tema de las maquiladoras, fue necesario calcular los tiempos de llegada de los productos de diferentes partes del mundo para armar. Vamos a suponer que yo fabrico televisiones, pero compro mis chips en Taiwán, mis pantallas en Japón y mis cables en la India. Y vienen en barcos diferentes y van a llegar en días diferentes y a horas diferentes. Entonces, un experto en logística en las maquiladoras sabe cuándo hay que pedir la pantalla para que llegue a tiempo, para que no se detenga la fabricación. Entonces piden un día la pantalla, 2 semanas después piden los cables y 3 días antes piden el chip, porque el chip va a llegar en avión. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a fabricar su televisión y al mismo tiempo llegan todas las partes y es ensamblada la televisión sin que falte nada, sin que se detenga la producción,
sin que haya que, ay, es que no ha llegado a tal parte. ¿Por qué? Porque a las maquiladoras no les gusta perder tiempo, porque perder tiempo es perder dinero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todo el mundo aprendió de estos sistemas de logística para cualquier cosa. Voy a necesitar tener todo esto, así que váyanmelo a comprar con tiempo para que cuando lo necesite ya lo tenga ahí. Eso es logística. Cuándo llega, cuándo cuesta, a qué hora sale. Y entonces ahora, ¿quién ha pedido algo por Mercado Libre o por Amazon? Levante su mano. ¿Ok? Una buena parte. ¿Qué te dicen? Tu compra va a llegar a tu casa más o menos entre la semana que entra y 2 meses. Ah, pues gracias. Pero normalmente llega antes de la fecha límite que tú lo pides porque ya se sabe de dónde viene, cuánto tiempo tarda en llegar y por cuántas oficinas va a pasar. Incluso puedes rastrear tu pedido y decir, ya pasó por la oficina número 1, ya pasó por la oficina número 2, ya está en el camión repartidor, espéralo cualquier hora entre ahorita y las 8 de la noche. ¿Verdad que sí? Eso es logística. Ahora, escucha. Primero se le apareció el ángel a Cornelio y le dijo, todo está súper bien, nada más te falta que Pedro te explique. Cuando salieron, iban a un día de camino. Al día siguiente, Pedro tuvo la visión. ¿A qué hora tuvo la visión? Mediodía, las 12 del mediodía. Y él está teniendo esta visión donde Dios le estaba hablando acerca de no rechazar ningún alimento y él estaba pensando qué significa eso, porque los judíos, como saben, en la ley tienen prohibido comer muchos animales, es pecado, es causa de muerte comer de muchos animales. Y entonces cuando bajaba este lienzo y le decía, levántate Pedro, mata y come, había ahí de todo lo que ningún judío podía comer jamás. Y escucha la voz de Jesús decirle, levántate Pedro, mata y come. Y él dice, Señor, no. Por eso me reí hace rato, porque esas dos palabras no van juntas. Señor significa tú eres mi jefe, tú eres mi amo, tú eres mi dueño, tú eres el que manda. Entonces, Señor, no. No son dos palabras que van juntas. Amo, dueño mío, Señor mío, el que manda en mi vida. No. Y todavía le da la razón. Es que no sabes, Jesús, que no puedo comer nada de eso. Nunca ha entrado comida inmunda en mi boca. Y entonces viene esta frase, que es una frase clave, no llames inmundo la que yo he limpiado. Cuando él se está preguntando qué significa esto, llegan los hombres de Cesarea, logística. Justo a tiempo. Él acababa de tener la visión un día después de que Cornelio la tuvo en su casa. Llegaron justo cuando él se estaba preguntando qué significaba eso. Y entonces Jesús le dijo, 3 hombres vienen a buscarte. Me encanta el lujo de detalles de Dios. A lo mejor pude haber dicho nada más, vienen a buscarte, ¿verdad? Pero no, le dijo, son 3. Y ve con ellos porque yo los mandé. Logística. Logística del reino. Instrucciones específicas, igual que Ananías la semana pasada. Dios preparando a Pedro para recibirlos en el momento justo. Y esta frase, lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Hechos capítulo 10, verso 15. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Debemos recordarlo cada vez que se nos ocurra rechazar un alimento, pero sobre todo antes de rechazar a una persona. Voy a repetir, debemos recordar esta frase cada vez que se nos ocurra rechazar un alimento, pero sobre todo antes de que se nos ocurra rechazar a una persona. Amén. ¿Por qué? Porque el Evangelio es para todos. Sencillamente el Evangelio es para todos. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Entonces no podemos rechazar a nadie. A nadie. Ay, pero a nadie. Necesitamos estar preparados para eso. Entonces, el número 1, ¿cuál fue? Piadoso, temeroso de Dios, generoso y que oraba siempre. Está larguito el punto número 1, pero vale la pena recordarlo, porque con todo eso no era suficiente. Número 2, logística del reino.
El número 3 le llamé conoce a tu audiencia. Conoce a tu audiencia. A ver, di conmigo, por favor, conoce a tu audiencia. Todos los que alguna vez han tomado algún curso de oratoria o de dar alguna clase o de predicación, esta es una regla universal. Tienes que saber a quién le estás hablando para saber qué ejemplos utilizar, qué lenguaje usar, etcétera, etcétera, etcétera. Es súper importante conocer a nuestra audiencia, porque si no conocemos a nuestra audiencia, podríamos estar hablando en chino y daría igual. Lo importante no es qué sabes tú, lo importante es qué saben ellos. Lo importante no es cuánto sabes tú de la Biblia, lo importante es qué saben ellos de Dios. Y eso es lo que hizo Pedro. Pedro sabe que estas personas no conocen la ley. Sabe que estas personas no conocen los profetas, probablemente nunca han leído el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque no son judíos. Así que su mensaje es mucho más sencillo que el mensaje de Pentecostés. El mensaje de evangelismo de Pentecostés está hablando a judíos creyentes en la ley. El mensaje en la casa de Cornelio está hablando a gentiles, personas que no son judíos, que no conocen la ley. Y lo primero que empieza a decir, fíjate, híjole, es, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Lo primero que dice es, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué? Porque esta es la primera vez en la historia que el evangelio es predicado a una persona que no es judía. Ellos pensaron en algún momento, aunque Jesús les había dicho, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, aunque Dios les había dicho, vayan y hagan discípulos a todas las naciones de la tierra, ellos seguían pensando en los judíos. Pero en ese momento, Pedro, por primera vez en la historia de la humanidad, dice estas palabras: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Qué significa acepción? Porque no dice excepción, ¿verdad? Dice acepción. ¿Alguien sabe qué significa acepción? Fuerte, fuerte. Distinción de aceptar, no exactamente, aunque más o menos. O sea, ni sí ni no, sino todo lo contrario. Tiene que ver con discriminación. Acepción tiene que ver con discriminación. En el sentido estricto de la palabra es preferencia. Dios no tiene preferidos. Dios no hace preferencia entre personas. Ahora quiero detenerme un poquito aquí porque esto es muy, muy, muy importante para ti y para mí. Si el evangelio es para todos y si Dios no hace acepción de personas, fíjate dónde voy. Si el evangelio es para todos y si Dios no hace acepción de personas, ¿por qué tú escogerías a quién predicarle y a quién no? Si el evangelio es para todos y si Dios no hace acepción de personas, ¿por qué diríamos a este sí le hablo de Jesús y a este no? ¿Qué características tiene tu grupo de personas preferido para que a ellos sí les quieras compartir de Jesús y a otros no? Eso es acepción. Y algunas personas dicen, nada más a los pobres hay que compartirles el evangelio. Y otras personas dicen, nada más a los ricos hay que compartirles el evangelio. Y otras personas dicen, nada más a los gringos hay que compartirles el evangelio. A los güeritos. Ya estamos descalificados, ya estoy descalificado. Los prietitos no. Y otros dicen, nada más a los prietitos. ¿Por qué podría la iglesia de Cristo tener preferencia en el grupo de personas que necesitan escuchar el evangelio si Dios no hace acepción de personas? Ya está más personal esto, ¿verdad que sí? Dicen, bueno, los mexicanos decimos que nosotros no somos racistas. ¿Tú qué crees? Sí somos. Tenemos preferencias. Y qué triste sería que nosotros mismos pusiéramos límites a quién merece escuchar el evangelio y quién no. De eso se trata el principio del mensaje de Pedro. En verdad, ahora entiendo que Dios no hace preferencias
entre las personas. Los pobres necesitan escuchar el Evangelio, los ricos necesitan escuchar el Evangelio, los güeritos necesitan escuchar el Evangelio, los prietitos necesitan escuchar el Evangelio, los gordos, los flacos, los guapos y los feos, todos necesitan escuchar el Evangelio. Amén. Y entonces le dice en parte de su mensaje, vosotros sabéis lo que se divulgó. Parte de su mensaje dice esto, ustedes saben lo que se divulgó, o sea, fue noticia por todas partes. Y quiero enfocarme en el verso 38, porque el verso 38 es la vida de Jesús en poquitas palabras. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste estuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué está haciendo Pedro en su mensaje a los gentiles? Está partiendo de lo que ellos saben. Está partiendo de lo que ellos saben. Todos ustedes escucharon las noticias. Todos ustedes leyeron en el periódico. Todos ustedes vieron en las redes sociales que hubo una persona de Nazaret que estuvo en Jerusalén haciendo bienes y sanando porque Dios estaba con él. Todos ustedes ya saben eso, ¿verdad que sí? Entonces ellos, ya me los imagino, personas educadas, como dijimos, militares retirados de influencia, que seguramente no dejaban pasar una noticia en Twitter, o en Instagram, o en lo que fuera. Diciendo, sí. Conoce a tu audiencia. Conoce a tu audiencia. Una vez escuché a Billy Graham, si no me equivoco, decir, deberíamos predicar el Evangelio con la Biblia en una mano y el periódico en la otra. Y se refería a esto, lo que la gente ya sabe. Partiendo de lo que la gente ya sabe. Entonces yo necesito conocer a mi audiencia y vayas donde vayas, tú necesitas conocer a tu audiencia. El resumen de toda la ley en el versículo 43 de Hechos 10, 43, si estás tomando notas, dice, de este dan testimonio todos los profetas. ¿Cuál es el testimonio? Que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. El testimonio de todos los profetas, ellos nunca habían leído la ley y los profetas, se los resumo en una frase, el que crea en él recibe perdón de pecados. Qué padre es el Evangelio. En realidad el Evangelio es algo tan sencillo. Nosotros lo hacemos complicado. El que crea en él recibe perdón de pecados. ¿Lo crees tú? ¿Lo crees tú? ¿Lo creen ustedes allá? El que cree en Jesús recibe perdón de pecados. ¿Eso es el Evangelio? ¿Sí o no? Es dar testimonio. Primero a partir de lo que ellos saben, luego el resumen de la ley y los profetas y termina diciendo el perdón de pecados. Cuando él dice perdón de pecados en su nombre, el Espíritu Santo interrumpió su mensaje. Número 4. El Espíritu Santo interrumpió su mensaje. Di conmigo, el Espíritu Santo interrumpió su mensaje. Si leyéramos, digamos, si contáramos el número de palabras como se analizan los discursos actualmente, ¿tú cuántas palabras más que Pentecostés crees que haya dicho en Hechos 10 Pedro? Más del doble. O sea, el discurso de Pentecostés está bien largo, ¿verdad que sí? Pero estaba hablando a judíos, conocedores de la ley. Les estaba hablando de muchos pasajes bíblicos del Antiguo Testamento. Aquí no. Y el Espíritu Santo ni siquiera lo dejó terminar. Me imagino así como el Espíritu Santo diciendo, bueno, ya Pedro, ya saben. ¿Ya entendieron? Con permiso. ¿Ya entendieron? Ahora déjame a mí. ¿Y tú qué le dirías al Espíritu Santo? No, Espíritu Santo, espérame, dame chance de terminar mi sermón, pues. Todavía me falta la conclusión, no lo sé. No, el Espíritu Santo cayó sobre ellos, empezaron a orar en lenguas y los que eran judíos, dicen los de la circuncisión que iban con Pedro, se quedaron con la boca abierta. Porque ellos dijeron, ni siquiera sabíamos que los que no eran judíos podían recibir el Espíritu Santo. Y Pedro
¿Te lo imaginas? Digo, ¿y ahora qué? Y voltean los otros, ¿no? Pues, pues bautízanlos. O sea, ¿qué queda? O sea, no, tú no puedes bautizarse porque no has tomado el curso de un año sobre bautismo en agua. Es que tienes que leer toda la Biblia primero y entonces ya podemos ver si te bautizamos. Es que nada, el Espíritu Santo ya había caído sobre ellos, ya estaban hablando en lenguas, ya habían creído. Y dice Pedro, pues, ¿qué queda? Bautícenlos. Y ese mismo día, en esa misma hora, se bautizaron. ¿Se acuerdan que estaban en el mar? Estaban en Cesarea, en puerto. ¿Cómo están en Ensenada? Pues vámonos a la playa. Y a veces, ay, Padre, no sé cómo decir esto. A veces complicamos tanto las cosas. Pero finalmente, cuando el Espíritu Santo interrumpe, lo mejor que puedo hacer es callarme. Hay tanto que pensar, que meditar en ese tema. Pero en pocas palabras, si el Espíritu Santo te interrumpe, cállate. Deja que el Espíritu Santo haga su obra en las personas. No los vas a convencer con palabras. Cuando el Espíritu Santo ya está haciendo su obra, lo más probable es que lo que yo diga estorbe. Entonces, yo ya terminé mi mensaje. No tiene conclusión porque estoy esperando que el Espíritu Santo interrumpa. Cierra tus ojos. Quiero invitar al equipo de alabanza que pase conmigo. Así con tus ojos cerrados. Yo sé, porque sé que el Espíritu Santo está aquí. Yo sé que hay personas aquí que creen y personas que no creen. Lo único que te puedo decir si tú no habías creído antes es que Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene preferencias. Si estás aquí es porque Dios te trajo. Si pudiera resumir el mensaje en 4 frases, sería, número 1, la gente buena también necesita el Evangelio. La gente buena también necesita el Evangelio. Número 2, cuando Dios te acerque a alguien, no lo rechaces. Cuando Dios te acerque a alguien, no lo rechaces. Número 3, a veces la forma más efectiva de comunicar el Evangelio es comenzar por lo que las personas ya saben. A veces la forma más efectiva de comunicar el Evangelio es comenzar por lo que las personas ya saben. Número 4, pero sobre todo, deja que el Espíritu Santo haga su obra. Deja que el Espíritu Santo haga su obra. Así que así con tus ojos cerrados empieza a orar y Espíritu Santo, haz tu obra. Espíritu Santo, haz tu obra. Te bendecimos y te adoramos y te damos gracias y te decimos, haz tu obra en mí y haz tu obra en tu iglesia y haz tu obra en Tijuana y haz tu obra en Baja California y en México y en California y en Estados Unidos. Haz tu obra, Espíritu Santo, muévete con poder, con libertad, con autoridad, con gracia, con paz. Espíritu Santo, tú eres todo. Te bendecimos, Espíritu Santo. Gracias, 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 gracias. Espíritu Santo, sella esta palabra en el nombre de Jesús. Sella esta palabra en el corazón de cada persona que está aquí presente.
de cada persona que está viendo la transmisión, de cada persona que va a ver el video en el futuro, en las redes sociales o va a escuchar el podcast, de cada persona que va a escuchar este mensaje. Sella esta palabra en su corazón en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque no importa qué tan buenos o malos seamos, es porque tú nos has amado y nos has escogido y nos has adoptado, Señor, y toda la humanidad necesitamos escuchar el Evangelio, que hay perdón, que hay gracia, que hay salvación y que tú lo has hecho por tu sangre derramada en la cruz, que tú eres el único que nos puede salvar y que has decidido salvarnos. Gracias porque podemos decir que así como tú no nos has rechazado, así como tú no nos has rechazado, nosotros el día de hoy decidimos en nuestro corazón que no vamos a rechazar a nadie por su raza, por su historia, por su cultura, por el color de su piel. No vamos a rechazar a nadie por su estado económico o social. En el nombre de Jesús, hoy decidimos en nuestro corazón que vamos a ver a las personas por el poder de tu Espíritu Santo y por tu gracia. Los vamos a ver como tú los ves y los vamos a amar como tú los amas y los vamos a recibir como tú los recibirías, con los brazos abiertos, y les dirías: bienvenido a casa, hijo. Nosotros abrimos nuestro corazón en el nombre de Jesús para ser como tú, que no haces acepción de personas. Y abrimos nuestro corazón para que tú hables a través de nosotros, Señor, y hablemos a las personas en un lenguaje en el que puedan entender, un lenguaje que puedan recibir, un lenguaje en el que podamos comunicarnos efectivamente con ellos, Señor. No vamos a tratar de impresionar a nadie con nuestro conocimiento de tu palabra, sino que vamos a comunicar tu evangelio como tú lo comunicarías, Señor, en este tiempo, en esta parte del mundo, en el nombre de Jesús. Y sellamos esta palabra en tu nombre sobre tu iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén y amén.